comienza Prolet Cult. El motor de la historia. Con 12 con 6 minutos y empezamos con Prolet Cult, el motor de la historia, para dar la bienvenida al mediodía. Les mandamos un fuerte saludo a todos nuestros radioescuchas que pues nos escuchan en este programa de debate y discusión juvenil, por parte de un servidor, Marcolán Carvajal, y mis colegas aquí presentes, Eli, que diga el... No, esperen, que se apagaron los... A ver. Hola. Hayal y Braulio. Hola. Pues bien, pues tenemos hoy pues un episodio bastante particular, puesto que viene a razón de los eventos ocurridos hace 108 años, el día de ayer, en un país sumamente, que no sé si habrán oído a ustedes, Rusia. Estamos hablando de la Revolución de Octubre, que en realidad octubre en noviembre, debido a que los rusos utilizaban el calendario juliano, así que pues para ellos era octubre, pero para el mundo era noviembre, ¿no? Así, pero como ocurrió en aquel país, pues se conoce pues coloquialmente y en la historia como la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa de 1917. Y ya estando a 108 años desde el inicio de la revolución y a 108 años desde los sucesos de la revolución bolchevique, pues es pertinente seguir hablando de ello por el alto impacto que tuvo no solo para el siglo pasado, sino también para nuestra era, una era que ya no conoce lo que es la Unión Soviética, el resultado mayor de esa coyuntura, puesto que pues ya no existe la Unión Soviética, pero sin embargo su legado todavía se recuerda y es adecuado hablar al respecto para pues definir algunas cuantas cuestiones sociales de cambio radical y demás. Pero antes de dar inicio plenamente a hablar de las aventuras de Lenin y sus amigos, se nos hace todavía adecuado, como también en otros programas de Don Etzo, mencionar los hechos acontecidos la semana pasada en el centro. Nos referimos a la calamidad que fue el desastre en Waldos, en el centro, donde al menos 22 personas, si no estoy mal, perdieron la vida en esta explosión, producto de una omisión por parte de los dueños de ese local, como de las autoridades correspondientes. Pues, por parte de nuestro medio, el Cult, el motor de la historia, uno de nuestros compañeros, Braulio, redactó un documento al respecto en el cual hacemos un análisis que trata no solo los hechos, sino pues todo lo que implica el que exista una ciudad que, pues como tú lo dices, Braulio, no está diseñada para todos por igual. Mientras que unos tienen todos los lujos que pudieran desear, todos los cuidados y demás, el grueso de la población tiene que vivir, tiene que ir y trabajar en condiciones paupérrimas que, como sucedió hace una semana, vemos que termina por acabar con la vida de los trabajadores, de la gente que nomás estaba visitando a ver qué podía conseguir, conociendo que Waldo se caracteriza por tener productos económicos. Y así, si quieres desarrollar, el documento lo tenemos público por medio de nuestra cuenta de Instagram. Tenemos el link y el código QR al texto completo que redactó nuestro compañero, y con el cual es como nuestra posición general al respecto. Nuestra página, para quienes todavía no nos sigan, es @proletcult_radio. Ahí tenemos el documento y pues así, Braulio, pues desarrollo sobre lo que escribiste. Creo que el objetivo, la razón por la que lo escribí fue, bueno, hay muchas personas, muchos grupos aquí de la ciudad dieron sus respectivos posicionamientos al respecto, y
Yo la verdad cuando me enteré de la noticia me dio muchísimo coraje. O sea, sentí un coraje enorme. Y más allá de eso, sentí que ninguna de las organizaciones aquí de Hermosillo realmente expresaba la rabia que me provocó lo de que hayan muerto 23 personas, ahora 24, en un accidente como... No fue un accidente. Como mencioné en el texto, no fue un accidente lo que ocurrió en Waldos. Desde el año 2020, desde el año 2021, Waldos en Sonora no contaba con los permisos de protección civil para operar de manera adecuada, y aún así alguien, no sabemos quién, probablemente nunca nos van a decir quién fue, se le ocurrió darle de todos modos el permiso, la licencia para que Waldos funcionara en Sonora sin ningún problema. ¿Y eso en qué termina disolviendo? Que las empresas de ese tipo de cadenas que se ofrecen a productos baratos siempre van a intentar estirar la liga para ver con quién se pueden salir con la suya, ¿no? O sea, intentar recortar aquí, recortar acá, y lamentablemente esos recortes siempre van a terminar pues llevando a la muerte de las personas, ¿no? Como mencioné en el artículo, esto no es un hecho aislado. En México no es un hecho aislado. Para que veamos el panorama de la situación en la que estamos viviendo. Ya en septiembre, pues, desde el accidente de la pipa en Iztapalapa, en el distribuidor de la Concordia, murieron 32 personas. En las inundaciones de Veracruz murieron 82. Y ahora aquí en Hermosillo murieron 24. Eso nos da un aproximado de 130 más o menos personas ya muertas. O sea, esto no es simplemente un problema aislado, no es un accidente. No es más que ser un reflejo, es una muestra muy evidente y descarada de cómo funcionan las cosas en nuestra sociedad, ¿no? A lo mejor, y lo triste es que muchas veces para llegarnos a darnos cuenta es que se tiene que morir alguien. Y como mencionan en el texto, la ciudad de Hermosillo, todas las ciudades de México, muchas ciudades del mundo, están llenos de todo tipo de riesgos cotidianos que están esperando a volverse tragedia. Los hoyos, los desagües de agua, toda la ciudad está plagada con cosas que tarde o temprano se van a terminar siendo tragedia. Y a veces como sociedad estamos dispuestos a dejarlo pasar. Quizás no tanto porque, vamos a decir, tampoco se trata de apuntarnos los dedos entre nosotros. Pero supongo que a veces nos acostumbra más bien a vivir de esta forma, ¿no? Pensar que no merecemos una ciudad mejor. Nosotros pensamos, quizás no deseamos una ciudad mejor porque es lo que conocemos, lo que funciona. Pero no es verdad. Pero la verdad es que para el que lo escuche, las cosas no tienen que ser así, no tienen que continuar de esta forma. Es posible que vivamos en un lugar que sea digno para todos los seres humanos que habitamos la ciudad. Pero por desgracia, ese cambio no va a venir por parte de las instituciones, no va a estar de parte, no es algo que va a salir en las urnas. Como menciona en el texto, por desgracia los funcionarios de gobierno ven con cinismo, ven de forma condescendiente y encuentran gracioso el sufrimiento de la población. Ya vemos lo que pasó con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, cuando le preguntaron por qué no renovó el fondo de prevención de desastres, y ella se rió. O sea, se aventó una risita. Nada dice que en letras mayúsculas que la verdad no le importa a usted, ni a mí, ni a la gente que está en el gobierno le importas. Y creo que lo que le queremos dejar como conclusión es, obviamente no le podemos decir qué es lo que sigue. No hay una por desgracia no hay una salida única, ¿no? Es un problema muy grande que no tiene una respuesta sencilla.
Pero le preguntamos a usted ¿qué tanto está dispuesto a dejar que la situación en nuestro país llegue a un punto de quiebre? Ya van 130 muertos por negligencia. Lo que va nomás de septiembre a noviembre, no estamos hablando de todo el año, solo de lo que va de septiembre a noviembre. Ya van de tantos años 140 y tanto mil desaparecidos. De enero a noviembre ya van 790 y tantos feminicidios. ¿Hasta qué punto va a llegar el punto de quiebre para que hagamos algo? ¿Realmente queremos llegar al punto de quiebre? ¿Realmente queremos llegar a un punto en donde estemos en una situación súper crítica, en donde la única forma de intentar resolver el problema sea, pues vamos a decir, a la fuerza? ¿Qué tanto usted dispuesto está a llegar hasta ese punto? Sí, es una buena pregunta para los radioescuchas, ya sea para que reflexionen nada más, o si literalmente le quieren responder, pues por medio de nuestra misma cuenta de Instagram, proletcool_radio, nos pueden mandar un mensaje, intentaremos verlo y a ver si lo podemos compartir por aquí, si les parece bien. Eli y Hayat, sobre también la situación con Waldo, si hay algo que quieran decir, o nada más, no sé, también quejarse, desahogarse, o no sé. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que plantea mi compañero Braulio, de que la ciudad está llena de situaciones de riesgo que solamente se está esperando a que se conviertan en tragedia, ¿no? Es algo que es muy cierto, ya que, bueno, por ejemplo, donde yo trabajo, diagonal, hago servicio social, tampoco hay salida de emergencia, ¿no? Y eso es algo que se cree que sucede en la iniciativa, únicamente la iniciativa privada, ¿no? Como, bueno, es la típica empresa corrupta que se quiere ahorrar unos centavos, entonces ignora las recomendaciones de protección civil y no. Pero en este caso yo estoy en una instancia del tipo federal, ¿no? Que no voy a decir nombre porque tampoco me quiero meter en problemas, tampoco quiero que me cancelen mis horas de servicio social, ¿no? Pero es una instancia federal que el Estado, el gobierno mexicano fundó y que se supone que vino a supervisar, vino en aquel momento quien era secretario del Trabajo de Ciudad de México, la inauguró, la vio y no hay salida de emergencia. Sí, y hay un transformador justo en la parte de enfrente, como en el caso de Waldo, reventar el transformador, también nos quedamos ahí atrapados y nos morimos todos. Y esta es una institución pública en la que los trabajadores, que es porque es del tipo laboral, ¿no? Entonces entran personas, muchos adultos mayores, sobre todo muchos temas de jubilaciones, o sea, llegan un montón de personas de la clase trabajadora en población vulnerable que viene aquí es donde se levantan a veces, empiezan los procesos penales por demandas laborales, o sea, y es un lugar inseguro, ¿no? Y a partir de ahora se empezó a dar esta conversación, ¿no? A partir del sábado pasado que se dio esta conversación, y yo también platicando, por ejemplo, con mi mamá, ¿no? Con mis amigos, de que sí, donde yo trabajo tampoco hay salida de emergencia, o fíjate que donde yo trabajo no hay extintores, o fíjate que no hacemos simulacro, y uno dice, es que efectivamente lo hemos normalizado, ¿no? Es algo que se normaliza. No, como dice Braulio, no se trata de apuntarnos con el dedo y decir que es nuestra culpa, no es nuestra culpa, pero bueno, si tengo que vivir, tengo que comer, y yo veo que mi trabajo no tiene salida de emergencia, no tiene extintor, pero tampoco, si yo digo algo, tampoco me hacen caso, y yo igual tengo que seguir comiendo y tengo que seguir manteniendo una familia, pues yo tampoco no, o sea, pues una persona naturalmente no va a dejar de ir ahí solamente porque es un lugar de riesgo. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de la línea 12 del metro, cuando se cayó en Ciudad de México, que la gente decía, no, pues es que ¿cómo es posible que sigan usando el metro? Pues es que hay otra opción, las personas así se transportan, o sea, es igual también aquí en Hermosillo, muchos accidentes, en este caso de transporte público. Pero ustedes se siguen subiendo. Pues claro, no, o sea, son los medios para vivir, y ese es también, yo creo que en mi opinión es la parte más frustrante de la situación, que un lugar de trabajo, el transporte público, las calles son medios para vivir, o sea, uno no puede prescindir de ellos, uno no puede decir, bueno, si mi
trabajo no tiene las medidas de seguridad, no, voy a renunciar y me voy a quedar sin comer. Es algo necesario para subsistir. Y justo de ahí se aprovechan tanto el Estado, tanto la iniciativa privada. Saben que la persona no va a dejar de ir a trabajar porque necesita comer. Entonces saben que no tienen por qué priorizar su seguridad, porque de todas formas la persona va a seguir arriesgando su vida para seguir subsistiendo. Y ese es también, en mi opinión, tal vez lo más desesperante de la situación, pues, que muchas veces no se les puede exigir a las personas que dejen de ir o que cierren sus centros de trabajo, que sería lo ideal, pero claro que no siempre se puede, porque esas personas tienen que comer, tienen que conseguir dinero para seguir existiendo, y eso siempre va bajo el capitalismo. Claramente siempre se va a prestar para que entonces los dueños los dueños de estos medios digan, bueno, entonces no pasa nada, porque de todas formas no me vas a dejar el trabajo tirado, entonces yo puedo seguir haciendo cosas que te pongan en riesgo, ¿no? Y eso es la situación más desesperante, creo yo, de toda esta situación de la planeación urbana, tanto como de los centros de trabajo. Todo este tema de la tragedia en Waldos, que pudo ser completamente evitable, me hace regresar a un autor que la verdad me parece muy bueno, que es Henri Lefebvre, que era un marxista francés, que también era un sociólogo, y que él hablaba mucho acerca de la ciudad, y en particular me hizo regresar a su obra de El derecho a la ciudad, que es de 1968, pero pues sigue siendo completamente vigente porque las condiciones y el capitalismo no han cambiado, entonces obviamente va a seguir vigente. Y pues en esta él hablaba de que hay dos formas de entender la ciudad. La actual, que es la ciudad como un producto, como un valor de cambio, en el que el capitalismo moderno pues reduce la ciudad a una mercancía, un activo para la especulación inmobiliaria y la ganancia, y que está dominado por este valor de cambio. Y pues el autor hacía la crítica al urbanismo tecnocrático y funcionalista, que segregaba y alienaba a sus habitantes, y creo que este suceso en Waldos es justamente una muestra de esto. Pero por otro lado, él también tenía la forma de verla de la ciudad como una obra, en la que la ciudad debería ser una creación colectiva, un espacio para el encuentro, la participación y la vida social y urbana. El derecho a la ciudad, pues es el derecho a la apropiación continua del espacio como un lugar para vivir y que tenga el valor de uso para sus habitantes. Y es así como se deberían diseñar las ciudades y cómo deberían ser habitadas. Pero pues todo esto no es posible debido a que no le es funcional al sistema capitalista. Y obviamente no van a dejar que esto pase, porque al final de cuentas al capitalismo y a los burgueses no les importan las vidas humanas, incluso si pueden ganar lo más mínimo a costa de la vida de sus trabajadores, lo van a hacer, porque es así de voraz y así de pues pútrido. Y pues sí, o sea, realmente esta es una exigencia que sigue siendo necesaria y que va a seguir repitiéndose. Es muy triste, pero va a seguir repitiéndose bajo este sistema capitalista. Es por lo que debe haber un cambio realmente. Un cambio para pues todas y todos nosotros, los cuales somos los que vivimos, los que vamos a esos centros de trabajo, los que vamos a esas tiendas, en los que hacemos, no porque por gusto, como comentas, Eli, sino porque pues tenemos que comer, por agua, nuestra vivienda, pagar renta, un montón de necesidades a las cuales se nos han de cierta manera impuesto, pues, y pues es por necesidades, casi un abuso que se tenga que recurrir a estas condiciones porque no tenemos de otra, pues. En otros términos se podría tratar de relación tóxica o demás cuestiones. Pues parece que tenemos este tipo de relación tóxica con el capital, que siempre está por encima de nosotros y nos pone en las condiciones con las cuales debemos de vivir y trabajar, y que siempre son para nosotros las de perder, pues. A cierta manera, también para contestar la pregunta de Braulio, pues ya hasta qué punto vamos a seguir pues permitiendo eso. No hay una solución como tal de un plan de acción concreto, sobre todo en las condiciones actuales, pero por lo menos sí ahí está el fervor, pues, del hartazgo de tantas veces que se ha repetido, tantas veces que han pasado tragedias, tantas muertes, tantas desapariciones en el país. Pues llega un punto de quiebre en el cual la gente, ya sea de manera espontánea o más organizada, pues hace algo al respecto, pues. Yo recuerdo ahí, me tocó ver el humo de la explosión
cuando salimos de aquí, del radio, caminé hasta el Rodríguez, el Boulevard Rodríguez, y ahí vi el humo a lo lejos. Vi pasar rápido 2 patrullas y 2 ambulancias. Y me pregunté, pues, ¿qué habrá pasado? Un incendio, como pues cualquier otro que puede haber pasado, ¿no? Digo, pero luego ya ves todo que pasó, explotó la tienda, murió gente. Esto era más grave, esto era distinto. Y como mencionábamos, es reflejo de un sistema que no se preocupa por nosotros, ni el gobierno ni las empresas tienen la más mínima preocupación por sus trabajadores, por la ciudadanía. ¿Y cuándo va a llegar el hartazgo? Pues quién sabe. ¿Y cómo se va a expresar? Pues tampoco sabemos. Lo que sí podemos ver es hacer una recapitulación de otros hechos, otros momentos en los cuales el hartazgo llegó y se hizo saber muy latentemente, como es el caso de, ahora sí ya entrando en tema bien, la Revolución de Octubre en la Rusia de 1917, que viene siendo nuestro tema central el día de hoy en Bullet Cult, el motor de la historia. Para quienes apenas nos vayan sintonizando, pues vamos a pasar a unos cuantos de los hechos ocurridos hace 108 años y cómo tiene su relación todavía con el presente aquí, para viendo que estamos también ya cerca a la mitad de nuestro programa. Pues vamos a empezar, ¿no? Yo digo que empecemos ya con los primeros hechos, el antecedente, y pasaremos a la pausa musical que también nos pondrá en contexto de por qué Lenin y sus amigos decidieron hacer una revolución en octubre. Yo creo que es el que tenía como que el antecedente. Sí. Pues para hablar de los antecedentes de la Revolución Rusa, es necesario entender el contexto del Imperio Ruso rápidamente. El Imperio Ruso, para casi en la entrada del siglo XX, seguía siendo un país semifeudal. A mitades del siglo XIX se había apenas abolido la servidumbre, un proceso que se había trazado Rusia en comparación de otros países de Europa, debido principalmente al fracaso de la revuelta decembrista en 1820 y tantos. Y pues la situación estaba muy estancada y Rusia se estaba quedando atrás en las economías mundiales. En el año 1905, el Imperio Ruso tiene la idea de expandir su influencia a la región de Manchuria y el reino de Corea. El problema es que para ese tiempo, después de la restauración Meiji, el Imperio japonés estaba empezando a solidificarse como una potencia importante. Y pues, para sorpresa de los rusos, los japoneses decidieron atacar a ellos primero en 1904. Y a pesar de que el Imperio Ruso estaba muy confiado de que estaba preparado para esta guerra, de que iba a ganarle a los japoneses, porque recordemos que en ese tiempo los japoneses no eran solamente vistos como, gente económica, un país que era económicamente inferior, sino una raza inferior, ¿no? O sea, no tenían razón por la que perder. Pero pues al final resultó que la guerra ruso-japonesa fue un completo y absoluto desastre. Y la población dentro de Rusia comenzaba a hartarse, ¿no?, de la guerra. Terminen con la guerra, porque tenemos que seguir luchando por algo que no vamos a ganar. Y la primera expresión de hartazgo, hartazgo por parte de la población llega el 22 de enero de 1905. Una gran parte de la población de San Petersburgo se reúnen en una de las plazas más grandes de la ciudad, liderados por un sacerdote, y llegan a un punto, caminan hasta llegar al Palacio de Invierno para exigir que terminen con la guerra. ¿Qué sucede? Los soldados que están resguardando el palacio abren fuego a la población y termina con la muerte de aproximadamente 1,000 personas. Para desgracia de la monarquía rusa, el evento, su masacre, recordada como el Domingo Sangriento, no suprimió a la población. De hecho, terminó haciendo los hechos muchísimo más grandes. De un día para el otro, el Imperio Ruso comenzó a llenarse de huelgas, a llenarse de levantamientos,
Algunos de los navíos que tenía de la flota del Báltico que están en dirección a luchar contra los japoneses se rehusaron a seguir yendo y comenzaron varias revueltas por parte de la armada. Por ejemplo, la más famosa está la revuelta del acorazado Potemkin, inmortalizado por la película de Sergei Eisenstein. Pero uno de los sucesos que termina por marcar la revolución de 1905 es la creación del Soviet, palabra rusa para referirnos a los consejos obreros. ¿Qué eran los consejos obreros? Se diferencian de otras organizaciones obreras como los sindicatos en el hecho de que no tienen como objetivo negociar con los vamos a decir, con los patrones ni con el Estado. Estas organizaciones existen para que los propios trabajadores administren por ellos mismos diversos aspectos ya sea de la producción, de la organización social. Y durante la revolución llegaron a ser tan poderosos que, por ejemplo, durante uno de los levantamientos en la región de Polonia, cuando el Estado zarista decidió implementar la ley marcial, el Soviet de Polonia simplemente decidió de no seguir sus indicaciones y efectivamente pudieron evitar que se establecieran el estado de ley marcial en Polonia. A pesar de que la revolución de 1905 terminó, vamos a decir, en fracaso, entre comillas, por un lado se estableció el Duma, que es, vamos a decir, una elección parlamentaria con elecciones que, vamos a decir, que comparte el poder junto a la monarquía absolutista de Rusia. Pero pues llevó a la derrota por parte de, vamos a decir, de las clases de la clase trabajadora y por otros partidos como el Partido Socialdemócrata Ruso el Partido Socialdemócrata Rusa o el Partido Socialista Revolucionario. Terminó en fracaso, pero el legado de los soviets continuó. Y uno de los, vamos a decir, órganos más importantes de la Revolución Rusa, pues tenía varios aspectos que no vamos a entrar, pero esos son todos los, vamos a decir, los sucesos más importantes antes de llegar a la Revolución de 1917. Pues bien, ahí tenemos el antecedente, de lo cual se terminaría convirtiendo en una coyuntura sumamente significativa, con el cual a veces se dice que estremeció al mundo entero, como lo denomina el periodista estadounidense John Reed, siempre presente tanto para las coyunturas sociales de esos momentos. Estuvo presente tanto en la Revolución Rusa como en la Revolución Mexicana, y escribió pues libros al respecto, ¿no? Con México Insurgente y 10 días que estremecieron al mundo, con los cuales pues narra los hechos y nos sirve como pues una gran fuente bibliográfica. Ya con los antecedentes vamos a pasar a la pausa musical con una canción que nos va a recordar precisamente los sucesos ya más avanzados de 1917, también elegida por T. Braulio, y que debemos decir que está en alemán, porque es una canción alemana que fue escrita precisamente pues para honrar la Revolución de Octubre. Se llama Oktobersong. Ahorita vamos a tener parte de la letra ya traducida en español para poder recitarla tantito, pero sí tenemos aquí esta canción con la cual vamos a musicalizar nuestro ejercicio de memoria hacia la Revolución de Octubre. Vamos a dar. A ver, esperemos. Da haben die Proleten Schluss gesagt und die Bauern, es ist so weit, und haben den Kerensky davon gejagt und die Vergangenheit. Und das war im Oktober, als das so war, in Petrograd in Russland im 17er Jahr. Da hat der Soldat das Gewehr umgewandt, da wurde er wieder Prolet.
worauf sehr schnell vom Krieg abstand die Generalität. Und das war im Oktober, als das so war, in Petrograd in Russland im 17er Jahr. Da hatte der Mujik den Bauch nicht voll und da las er dann ein Dekret, dass der das Korn jetzt fressen soll, der auch das Korn abmäht. Und das war im Oktober, als das so war, in Petrograd in Russland im 17er Jahr. Die Herren haben durchs Monokel geguckt und haben die Welt regiert. Und ehe ein Matrose in die Neva spuckt, waren sie expropriiert. Und das war im Oktober, als das so war, in Petrograd in Russland im 17er Jahr. Und wer dies Lied euch singen tat, lebt in einer neuen Welt. Der Kumpel, der Mujik, der rote Soldat, haben die euch hingestellt. Und das war im Oktober, als das so war, in Petrograd in Russland im 17er Jahr. Y eso fue en octubre, eso fue en Petrogrado, eso fue en Rusia en el año del 17. Es lo que dice el coro de la canción que acabamos de poner, como October Song, literalmente canción de octubre, una canción pues, alemana nacida para honrar y memorar la revolución bolchevique de 1917, que como suena, si hubiera sido escrita aquí tendría como que es que yo al menos siento que tiene como que esa esencia como que de que podría funcionar bien como corrido. Sí. Y si hubiera sido escrita por estos lados, ¿no? Y porque hay unos cuantos corridos como corrido de Stalingrado, pero eso ya es la Segunda Guerra Mundial y todavía ocupamos encontrar una canción que bueno, una musicalización plena del corrido de Stalingrado, pero pues será más adelante. Ahorita vamos a volver con nuestro episodio dedicado a la Revolución Rusa del 17, para quienes nos vayan sintonizando apenas. Entonces, por el Club de Motor de la Historia, en nuestra segunda mitad, Eli, nos vas a contar todavía otras inspiraciones de las cuales los bolcheviques se inspiraron, como es la Comuna de París, la primera insurrección obrera significativa del siglo XIX, y que precisamente pues Lenin, los bolcheviques y demás se inspiraron bastante en tanto en iconografía como programa político y demás. Exactamente, la Comuna de París, más que el hecho en sí, que sí voy a explicar claramente, lo que sobre todo es importante fue lo que trajo después. O sea, la Comuna de París duró muy poco tiempo, pero su legado siguió hasta el día de hoy. Entonces me da gracia, ¿no? Porque el artículo que usé de referencia para el programa es un artículo de la revista Nueva Sociedad, y ahí decía, no tengo ahorita el nombre del autor hacia la mano, pero justo decía eso. Lo que importa en la Comuna de París no es lo que pasó o no pasó, sino lo que sucedió después de que terminó, ¿no? Y es efectivamente la realidad, ¿no? Hay que empezar por decir que el contexto así muy rápido de la Comuna de París empezó por un contexto de profunda crisis política, social y militar en Francia, ya que se derrocó al emperador Napoleón III, que creo que era sobrino de Napoleón, si mal no recuerdo, sí. En la guerra franco-prusiana en 1870. De esta manera, el Segundo Imperio francés colapsó y se dio paso a la Tercera República. En esos poquitos años habían tenido ya como 7 imperios, 7 repúblicas. Había sido un rollo, ¿no?
Y la Tercera República fue un gobierno dominado por sectores conservadores, que eran personas que todavía apoyaban la monarquía, y algunos republicanos muy moderados que como que no tenían ningún problema con que la monarquía volviera a tomar el poder, ¿no? Entonces, además, firmaron una paz con Prusia que los parisinos consideraron muy humillante, ¿no? París, durante el tiempo en el que duró la guerra, fue sitiada por Prusia, y durante esa época habían resistido heroicamente pese al hambre y la miseria, ¿no? Por eso, al enterarse de que Francia se rindió y además con un acuerdo muy unilateral, se sintieron traicionadas también por las élites políticas de Versalles, ¿no? Y en una ciudad mayoritariamente obrera, marcada por la pobreza y la desigualdad, la población se armó y creó la Guardia Nacional, que era una milicia ciudadana, no Guardia Nacional en el sentido mexicano moderno, ser una milicia completamente obrera y completamente autogestiva, y desarrollaron formas de organización autónomas e independientes pues del poder del Estado. Y cuando el gobierno francés los intentó desarmar el 18 de marzo de 1871, a pesar de que las armas las habían comprado ellos, ¿no?, de forma completamente autónoma, pues el pueblo se enojó, fusiló a todos los que intentaron irlos a desarmar y crearon la Comuna de París, ¿no? Y a partir de ese momento, el pueblo no solo se organizó por medio de la Guardia Nacional, sino que se convocaron elecciones democráticas para elegir a los representantes de la comuna, creándose así el Consejo de la Comuna del 28 de marzo. Durante su duración, la comuna planteó cambios radicales que buscaban romper completamente con la vieja estructura estatal, y entre las medidas adoptadas se encontraba básicamente las fundaciones de la izquierda moderna hasta el día de hoy: elección y revocabilidad de los funcionarios públicos en todo momento y el sufragio universal, ¿no? Salarios de los funcionarios igual que las de un obrero medio, se eliminaban los privilegios burocráticos, separación entre iglesia y Estado, abolición del ejército permanente, porque ya no iba a ser ejército, ahora no va a ser el pueblo armado, supresión del cuerpo policial y de los cargos impuestos desde arriba, ya nada de burócratas, educación gratuita, laica y obligatoria para todos los niños y niñas, promoción de la igualdad de género. Si bien no tenían aún sufragio femenino, aún así hubo la Unión de Mujeres por la Defensa de París, que empezaron a tener también su programa para las mujeres, y reformas al sistema judicial, que era justicia gratuita, expedita y con sus jueces elegidos por la misma población, ¿no? Y en el campo económico y laboral se entregaron las fábricas y talleres abandonados a asociaciones obreras y se hicieron cooperativas. Se suspendieron las deudas por alquiler, por renta, acumuladas durante el tiempo que estuvo sitiado París. Se abolió el sistema de multas que se les imponía a los obreros por a veces atrasarse en sus pagos, ¿no? Y se expropiaron bienes de la iglesia y se utilizaron pues para el beneficio público. O sea, vaya, todo eso en cada revolución de izquierda que vuelve a surgir, estos temas vuelven a ser centrales, ¿no? Y realmente, si lo pensamos bien, la Comuna de París fueron los primeros que como que juntan estas tendencias que vienen de varios lugares y las unen en una sola lucha, ¿no? La Comuna en realidad solo duró 71 días, ¿no? Desde el 18 de marzo hasta el 28 de mayo de 1871. Sin embargo, fue a partir de ahí que todo explotó. Básicamente Marx y la Primera Internacional se vuelven, ¿no?, famosos mundialmente después de la Comuna de París, porque la Comuna de París no eran comunistas per se, pero comunistas y la gente conservadora no lee muy bien, entonces pensaron, Karl Marx, el asqueroso Barbón, y su amigo Engels están destruyendo el occidente, pero en realidad no fueron ellos no tuvieron nada que ver. Obviamente dieron su apoyo, no tuvieron nada que ver, pero de ahí se empezó a relacionar como Comuna de París con comunismo, y ya de ahí se agarraron para siempre, ¿no? Después de esto, después de que cayó la Comuna de París, pues fue porque el gobierno que estaba exiliado en Versalles volvió a tomar la ciudad, ¿no? Y en realidad dejó algo llamado la Semana Sangrienta, donde fueron más de 30,000 comuneros asesinados y aproximadamente 43,000 más fueron encarcelados, deportados o enviados al exilio. El mismo Marx se mostraba muy
reacio, ¿no? A la comuna. O sea, él la apoyaba mucho públicamente, pero en privado él sabía perfectamente que no iba a terminar muy bien. Sin embargo, cuando efectivamente se cumplió eso, porque era algo muy difícil de sostener, Marx hizo la mejor decisión que pudo tomar en su vida. En lugar de decir, ay no, qué humillante, ignoremos que pasó eso, él dijo, no, nunca hay que ignorar que pasó eso. Hay que recordarlo como la mejor lección que hemos tenido hasta ahora de cómo se deben hacer las cosas. Y sí, fallaron en muchos aspectos, pero hay que, a partir de aquí, ese es el punto de inicio. Ya solamente queda mejorar a partir de aquí. Y eso fue lo mejor que le pudo pasar al marxismo, porque de ahí nunca soltaron la comuna. Y me encanta que Bakunin duró toda su vida enojado por eso, porque Bakunin no reivindicó la comuna, ¿no? Porque dijo, ay no, qué tragedia. Él lo reivindicó mucho de qué tragedia, qué horrible. Y Marx dijo, ¿cuál tragedia? Fue lo mejor de que fue, él tomaron el cielo por asalto, fue lo mejor que le pudo pasar al movimiento obrero. Y de ahí los marxistas se apropiaron de la comuna. Ahora la comuna se relaciona mucho al marxismo porque fueron los únicos que arroparon la comuna en su momento y dijeron, no, y qué bueno que pasó y no nos arrepentimos de nada, aunque se haya muerto un montón de gente, valió la pena, fue importante. Y de ahí pues ya Lenin y todos sus contemporáneos pues le siguieron, ¿no? Ya no la soltaron para el peso de todos los demás de izquierda que en su momento no le dieron el apoyo que debieron darle. Ahí está, de que mic drop. El mic drop revolucionario, sí. Y pues la inspiración de París, no solo como pues inspiración, sino también pues como lección, mencionabas, también pues repercutió, ¿no? Porque vimos qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, y en los fallos qué podemos enmendar, qué podemos corregir para garantizar ahora sí un éxito que no se quede en lo efímero. Y yo creo que Jaya vas a empezar precisamente sobre el desarrollo que tuvo la Revolución Rusa después de lo que nos explicó Braulio hace poco. Sí, es correcto. Voy a hablar de la Revolución de Febrero, pero primero voy a dar un poco de contexto acerca de la Primera Guerra Mundial. Va a ser algo muy corto, pero realmente sí está bastante relacionado. Y es que, primero que nada, pues la Gran Guerra fue un evento que se fue gestando por décadas en base a tensiones acumuladas en Europa. Más que nada, estas discrepancias eran por cuestiones de mercado y de territorio. Por ejemplo, estaban las enemistades franco-alemanas de Rusia y el Imperio Austrohúngaro, Gran Bretaña y Alemania. Esto, pues, desembocó en que se generaran alianzas en una carrera armamentística. La primera de las alianzas fue la Triple Alianza, que incluía a Alemania, Austro-Hungría e Italia. Por otro lado estaba la Triple Entente, que estaba conformada por Francia, Rusia y Gran Bretaña. Y pues también surgió un nacionalismo radical que afectó a los grandes estados y también a las pequeñas nacionalidades que estaban sometidas a los imperios ruso, otomano y austrohúngaro. La chispa que finalmente encendió el conflicto fue el asesinato del archiduque Franz Ferdinand, que era el heredero del trono austrohúngaro y también de su esposa, a manos de un terrorista serbio en Sarajevo el 28 de junio de 1914. El mecanismo de alianza se activó cuando pues, Austria declaró la guerra a Serbia el 23 de julio de 1914. Y Austria contó con el apoyo de Alemania, pero no con el de Italia. Rusia, Reino Unido y Francia se posicionaron a favor de Serbia. Finalmente, pues esta guerra estuvo marcada por los problemas internos en los imperios centrales, incluyendo revueltas espartaquistas en Alemania, movimientos nacionalistas en el imperio austrohúngaro, así como la retirada de apoyo de Turquía y de Bulgaria. La guerra tuvo como resultado más de 10 millones de muertos y 9 millones de heridos, muchos de ellos que habían sido mutilados. Hubo una caída de la natalidad y la fecundidad debido a la gran cantidad de hombres jóvenes fallecidos y a las penalidades y la subalimentación de la población civil. El desengaño tras la guerra alimentó el rencor entre las clases sociales y las naciones. Y un cambio notable también fue la incorporación de la mujer al mundo laboral. Una vez abordado esto, pues ya podemos hablar de la Revolución de Febrero en Rusia. Y es que a principios de 1917 la tensión política en Rusia era muy grande, ya que la coyuntura económica había empeorado con la entrada del Estado zarista a la Primera Guerra Mundial, y la falta de mano de obra campesina pues resultó en una escasez de alimento, por lo tanto una gran hambruna para la población. Esto pues agravó la impopularidad del zar Nicolás II, que se negaba a reformar su régimen absolutista. Aquí cabe destacar que los bolcheviques sostenían que la Primera Guerra Mundial no era una guerra de defensa nacional legítima, sino que era un conflicto entre potencias imperialistas burguesas por el reparto de mercados, colonias e influencia económica y también de política a nivel mundial, y argumentaban que esta guerra se oponía a los intereses del proletariado de todos los países.
La estrategia adoptada por Lenin y los bolcheviques fue el derrotismo revolucionario, ya que consideraban que la derrota militar debilitaría el régimen zarista y crearía las condiciones necesarias para transformar la guerra internacional en una guerra civil que llevaría a la revolución socialista por parte del proletariado. Para los bolcheviques, la lealtad de la clase trabajadora debía ser con sus compañeros proletarios del mundo, no con sus propias clases dominantes burguesas, y el lema era proletarios de todos los países unidos. Esta postura fue clave a medida que la guerra se prolongaba, los horrores y las privaciones aumentaban en Rusia y provocaron un creciente descontento popular y militar. La promesa bolchevique de paz, pan y tierra resonó fuertemente, especialmente el llamado a la paz inmediata, ya que era lo que estaba afectando demasiado al pueblo ruso. Las protestas se iniciaron en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 23 de febrero, según el calendario ruso, que está entonces en vigor, pero que para nosotros sería el 8 de marzo en el calendario gregoriano. Y estas protestas se concentraron a las masas de mujeres trabajadoras de las fábricas. Posteriormente, la huelga se convirtió en una huelga general en todo Petrogrado y el zar intentó reprimir las manifestaciones. Y se calcula que unas 200,000 personas estaban ya reunidas para protestar. Posteriormente, el zar ordenó desde el cuartel general del ejército en Manguilov suprimir a todos los desórdenes desde mañana, por lo que el comando del distrito militar dio la orden a las tropas de disparar contra los manifestantes que se negaran a disolver las protestas y marchas. Posteriormente, el 26 de febrero, la situación parecía ya haberse calmado. Sin embargo, aproximadamente al mediodía, los trabajadores volvieron a marchar y fue aquí cuando se abrió el fuego contra ellos y las víctimas se contaban ya por decenas. El gobierno impuso el estado de sitio y ordenó disolver la Duma, a la vez que rechazaba un plan para formar un nuevo consejo de ministros compuesto por figuras respetadas y el presidio por algún general popular, ya que confiaban que ya se habían aplastado las revueltas. Finalmente, pues ocurrió un evento decisivo en el que las tropas, de hecho, que habían sido enviadas para reprimir a los manifestantes, comenzaron a amotinarse y se unieron al pueblo. La guarnición de la capital se ponía del lado de estos revolucionarios y los diputados se negaron a disolver el parlamento y se conformó un comité provisional. Y ese mismo día, algunos de los dirigentes sindicales y de las cooperativas, diputados socialistas y miembros del comité central se reunieron en el Palacio de Tauride para tratar de formar un soviet como el Soviet de San Petersburgo de 1905 y nombraron un comité ejecutivo y convocaron a los delegados de los trabajadores a una sesión esa misma noche. Fue así que el Soviet de Petrogrado fue el primero de este tipo de órgano, a lo que a lo largo de los siguientes meses se fue extendiendo por todo el país y consiguió un gran poder político debido al apoyo popular. Finalmente, el zar Nicolás II abdicó el día 2 de marzo, dando fin a los 300 años de gobierno que había mantenido la dinastía Romanov en Rusia. La aparición del Soviet de Petrogrado creó una situación del poder dual difícil de articular, ya que ambos organismos, el Comité de la Duma y el Soviet de Petrogrado, pronto compitieron por el poder, llevando al país a un caos administrativo. Al comienzo, sin embargo, el Soviet de Petrogrado, controlado por los socialistas moderados, se limitó a controlar la política del nuevo gobierno, aprobando el 1 de marzo pues la formación por la Duma de un gobierno provisional. Así es. Y con este gobierno provisional se puso ¿cómo se llama? Kerensky, pero ¿cómo se llama el nombre? Perdón, se me fue una. ¿Quién? Kerensky. Alexander Kerensky. Alexander Kerensky fue quien sustituyó la jefatura de Estado de Rusia dejada por el zar Nicolás II. Después de estos eventos en febrero, que fue la primera fase de la Revolución de Octubre, como a veces se puede llegar a intuir, a decir, que diga, al respecto. Y en octubre, noviembre para el resto del mundo, pero es en octubre donde la revolución pasa a su segunda faceta, la más radical al respecto, puesto que la dirección de Kerensky y los socialistas moderados era una todavía insuficiente que mantenía activo el frente y en un constante estado pues de incertidumbre, no avanzaban, solo iban a morirse, no había nada. John Reed menciona que los soldados estaban más preocupados por las cosas que estaban pasando al interior de su país que cualquier aventura de los alemanes en contra de ellos como tal.
y mantenían precisamente contacto con la población que estaba alimentando de información, puesto que las raciones de comida también comenzaban a ser cada vez más escasas, hasta el punto de quiebre en octubre, en el cual este mismo autor, John Reed, vamos a ver un pedacito de lo que nos dejó, de la experiencia que él mismo vio y vivió allá en 1917, para poder sintetizar considerando nuestro tiempo. En el capítulo 4 de 10 días que se menciona el mundo, John Reed escribe lo siguiente: el miércoles 7 de noviembre, 25 de octubre, me levanté muy tarde. Cuando salí a la Nevsky, en la fortaleza de Pedro y Pablo, retumbó el cañonazo de las 12. El día era húmedo y frío. Frente a las puertas cerradas del Banco del Estado, había varios soldados armados de fusiles con las bayonetas caladas. ¿De quiénes son ustedes?, pregunté. ¿Del gobierno? Ya no hay gobierno, respondió sonriente un soldado. Gracias a Dios. Eso fue todo lo que logré sonsacar. Para este punto, precisamente, tanto en las Fuerzas Armadas como el pueblo se habían alzado en contra de este gobierno provisional que era insuficiente y todavía no había logrado concretar los reclamos sociales que se venían gestando desde hacía años. Pues es algo que Vladimir Lenin y el partido bolchevique supieron aprovechar muy bien, siempre apelando a la necesidad del pueblo de organizarse por ellos mismos, de dar todo el poder al Soviet. Esa consigna, todo el poder al Soviet, se volvió una consigna de uso coloquial entre los diversos sectores poblacionales, pero más específicamente entre el campesinado ruso y la clase obrera, que se identificaron con esta sección del Partido Socialdemócrata Ruso, el partido bolchevique, que tomó la batuta de esta nueva insurrección. Y en los próximos años, en lo que se convertiría en una cruenta guerra civil con varios episodios particulares, como la ejecución del zar Nicolás II y toda su familia, para garantizar que no volviera la monarquía a gobernar Rusia, entre otros tantos sucesos que abarcan muchos más años, más allá de 1917, pero que se resumen entre una confrontación directa entre el Ejército Rojo, dirigido por los bolcheviques, al mando de León Trotsky y Vladimir Lenin, el Ejército Blanco, que eran los realistas, leales al zar y contrarrevolucionarios, el Ejército Negro, liderado por anarquistas y socialistas libertarios, que se concentraron en lo que hoy es Ucrania. Nos gustaría hablar un poquito más sobre lo que se conoció como ¿cómo se llamaba el territorio de los ucranianos? ¿Cuál territorio de los ucranianos? El de los anarquistas, Makhnov, China. No, el territorio libre ucraniano. El territorio libre ucraniano, porque tenía otro nombre. Pero sí, ya para cerrar, pues tenemos que el Ejército Rojo triunfa, pese a todas las incertidumbres presentadas no solo a nivel nacional, sino internacional, puesto que algunos países comenzaron a mandar apoyo tanto económico como militar a los contrarrevolucionarios, pero son vencidos finalmente. Y en el año de 1922, en este año, la revolución toma otro paso y funda lo que se conoció como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esa potencia que comenzó a representar, así como la Comuna de París, a todas las luchas sociales del siglo XX, no de manera tan directa, porque también había luchas independientes, pero nos referimos a que comenzó a erigirse como esta guía o esta inspiración para muchos millones de gente a lo largo del siglo pasado. Y ya nos corresponderá en otro capítulo hablar sobre cómo podemos pensar acerca de ello en nuestro siglo actual, a más de 100 años de la Revolución Rusa y a tantos años desde la disolución de su mayor fruto, la Unión Soviética, sus matices y demás cuestiones. Ya veremos cuándo volvemos a hablar de eso, pero de momento dejamos aquí esta recapitulación de los hechos de octubre del 17. Esperamos haya sido de su agrado. Esto fue Prolet Cult, el motor de la historia. Muchas gracias por su atención y nos esperamos la siguiente semana. Aquí se despide Prolet Cult, el motor de la historia.
Nos vemos el siguiente sábado a las 12 p.m. y les deseamos un excelente fin de semana. Es la 1 en punto.